Jens Stoltenberg y Recep Tayyip Erdogan juntos hoy en Turquía, días después del fuerte terremoto que ha deparado la peor catástrofe en un país aliado. En la agenda la ayuda a Ankara para solventar la crisis y la posible adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Con esto comenzamos. Nos saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este jueves desde Turquía que Suecia y Finlandia han dado grandes pasos para su entrada en la OTAN y ha pedido a Ankara desbloquear el ingreso lo antes posible, sea juntos o separados. Amnistía Internacional acusa a las autoridades peruanas de marcado sesgo racista en la represión de las protestas que han sacudido al país desde diciembre. El organismo afirma que las regiones con mayor población indígena sufrieron el 80% del total de muertes registradas. Los terremotos de Turquía son la peor catástrofe natural en territorio de la OTAN desde la fundación de la alianza. Así lo afirmó su secretario general Jens Stoltenberg, que se encuentra hoy en ese país para mostrar el apoyo de la OTAN a los esfuerzos de socorro y reconstrucción. Stoltenberg se desplazó a la región afectada por los seísmos, que sobrevoló a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Turca, pero también está en el punto de mira la resistencia de Turquía al ingreso de Suecia en la OTAN. Stoltenberg ha pedido reiteradamente a Ankara que ratifique con celeridad la candidatura conjunta de Suecia y Finlandia. Según Turquía, Suecia da cobijo a terroristas prokurdos, por lo que se opone a su solicitud. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, sugirió que la adhesión de Finlandia podría aprobarse por separado a la espera de desbloquear el caso de Suecia. Hablamos ahora con el periodista Mikel Ayestarán, que tiene más detalles para nosotros de Estambul. Mikel, el punto central de la reunión fue el terremoto que ha devastado gran parte de Turquía. Stoltenberg le ha expresado a Erdogan su solidaridad y ofrece su ayuda. ¿Qué más se ha dicho allí en esa reunión? Sí, la verdad es que el jefe de la OTAN ha sido muy claro a la hora de definir lo ocurrido al este de Turquía y al norte de Siria como el peor desastre natural, el más grave que ha sufrido un país de la Alianza desde su fundación en 1949. Ha tenido ese encuentro con el ministro de Exteriores turco en Ankara, también ha estado con el presidente Recep Tayyip Erdogan y el plan es y ha visitado esos lugares más afectados por el temblor y ha anunciado que la Alianza planea entregar decenas de miles de tiendas para quienes han perdido sus hogares. Esta es una de las necesidades más importantes que tienen ahora los supervivientes del terremoto, conseguir unas tiendas, conseguir un cobijo, un lugar donde poder vivir ahora de forma temporal. Y también el jefe de la OTAN ha recordado el papel que los diferentes ejércitos de la Alianza han jugado a la hora de facilitar la llegada de ayuda al país en los últimos días. Bueno, pero también Stoltenberg ha aprovechado el encuentro para hablar del veto turco a la entrada de Suecia y Finlandia en la alianza. ¿Por qué Turquía se ha convertido en el principal obstáculo para ello? Desde luego que ha aprovechado esta visita para tocar ese tema y además estamos a las puertas del primer aniversario de la guerra en Ucrania, por lo tanto era un tema que tenía que abordar sí o sí. Eso sí lo ha hecho con mucha delicadeza y sobre todo dando prioridad a todo lo que es la cobertura o la ayuda a las víctimas del terremoto. Hay dos motivos claves para que Turquía se niegue a este ingreso. El primero es que desde Ankara se pidió la extradición de diferentes personas vinculadas con el PKK, con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Puso sobre la mesa una lista con nombres para pedir su extradición. Hay que recordar que este es un grupo al que consideran terrorista en Ankara y Suecia se ha negado hasta el momento a entregar a esas personas. Y el segundo motivo, este llegó después, fue la quema de un Corán por parte de un político ultraderechista a las puertas de la embajada turca en Estocolmo. Los suecos, el Ministerio de Interior sueco dio permiso para la quema del Corán, considerándolo un acto de libertad de expresión, pero desde luego para Erdogan supuso una decisión imperdonable y de hecho fue en cuanto se produjo esa quema del Corán es cuando los turcos dijeron que no estaban ya dispuestos a aceptar la entrada de Suecia. Mikel, ¿y esta posición de rechazo de Turquía podría verse alterada tras el terremoto? Mira, este terremoto lo ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Ha removido los cimientos políticos de este país y, por supuesto, también va a afectar a esta decisión que tarde o temprano se iba a producir, ¿no? El ministro de Exteriores, en su encuentro con el jefe de la OTAN, ya ha adelantado que sí, que están dispuestos ya a analizar el tema.
Lo que parece que va a ocurrir, la fórmula que van a adoptar ahora mismo los turcos va a ser una fórmula progresiva. Es decir, que primero se va a dar luz verde al ingreso de Finlandia y después, más tarde, será el ingreso de Suecia. No se va a producir al mismo tiempo, ¿no? Y hay que decir que este terremoto también afecta directamente no solamente a esta decisión de la OTAN, sino a la política nacional. Aquí hay unas elecciones previstas para el 14 de mayo. La oposición quiere que se celebren sí o sí, pero ya desde los medios cercanos al gobierno insisten en que lo más conveniente va a ser retrasarlas, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. El futuro político de este país está en el aire, pero parece que en lo que respecta a la OTAN sí que se va a encauzar el camino. Ya veremos. Muchísimas gracias, Mikel Ayestarán, desde Estambul. Y más de 40.000 personas han muerto en Turquía y Siria y los destrozos son enormes. En Turquía, ciudades enteras han quedado bajo los escombros. Una de ellas, Antioquía, en la provincia turca de Hatay. La ciudad era un punto clave de la ruta de la seda y hasta hace poco un lugar multicultural y multirreligioso, hogar de turcos, kurdos, armenios, árabes y judíos. Esto es lo que queda de Antioquia. Famosa por su rico patrimonio histórico, la ciudad se encuentra ahora en ruinas. Irreconocible. Irreal. En el casco antiguo, muchas calles continúan inaccesibles, bloqueadas por edificios derribados por los terremotos y coches atrapados bajo los escombros. Este era el centro histórico de Antioquia, popular entre los turistas. Pero mírenlo ahora, al menos la mitad de él ha desaparecido. Siglos de historia devastados en pocos minutos. Valiosos monumentos han sido destruidos, iglesias, la sinagoga de Antioquia y la mezquita de Habibi Nechar. La cúpula se derrumbó sobre la sala de oración. Construida en el siglo VII, se la considera la más antigua de Turquía. Şayap Fansa vivía justo al lado. Tras los terremotos, quedó atrapado bajo los escombros de su casa durante más de un día. Cuando salimos, vimos lo que había pasado con Antioquia. La mezquita estuvo aquí durante más de 1000 años. Cuando vimos que se había derrumbado, entendimos la fuerza del terremoto y el rastro de muerte que dejó a su paso. Shahab perdió a muchos parientes, vecinos y amigos. No queda nada de Antioquia. La ayuda está llegando, pero preferiría que hubieran enviado antes la maquinaria pesada para que hubiéramos podido salvar todas esas vidas. Recibimos alimentos, pan, pero aún había gente bajo los escombros. La magnitud de la destrucción hace difícil saber cuántos cadáveres permanecen sepultados. Los equipos de rescate han buscado día y noche a posibles supervivientes. Desde que se produjo el terremoto, las calles estrechas quedaron completamente bloqueadas. No fue fácil encontrar a gente. De hecho, el segundo, tercer y cuarto día aún habían personas vivas, pidiendo ayuda a gritos. Intentamos ayudarles, pero fue imposible. Desde entonces, decenas de miles han abandonado la ciudad. Para los que se quedaron, la búsqueda de supervivientes se ha convertido en una búsqueda de recuerdos. Todos aquí tenían sueños. Todos tenían un futuro. Y ahora, ¿qué queda de eso? Una ciudad muerta, nada más. Nunca nos habríamos imaginado algo así. Estamos vivos, pero ahora deambulamos por una ciudad fantasma. El dolor rebosa entre los restos de lo que fue Antioquia. Nadie aquí sabe cuánto tiempo necesitará la ciudad para recuperarse. Y en algunas regiones de Turquía se ha suspendido ya la búsqueda de posibles sobrevivientes del terremoto. En otras, sin embargo, se tiene aún fe de localizar más personas con vida. Un esfuerzo que este jueves dio sus frutos en la localidad de Kahramanmaraş. Allí fue rescatada con vida una mujer joven que pasó 258 horas entre los escombros. Poco antes, en la misma ciudad, los rescatistas hallaron con vida a una muchacha de 17 años.
Y vamos ahora a Ucrania. Las autoridades ucranianas dicen haber derribado la mayoría de los 6 globos de vigilancia rusos detectados en los cielos de Kiev. El Kremlin no ha hecho ningún comentario aún sobre el tema. Las fuerzas rusas han iniciado una nueva ronda de ataques con misiles en toda Ucrania y entre los objetivos alcanzados se encuentra la mayor refinería de petróleo de ese país. Su alcance aún no está del todo claro. Aunque Ucrania ha logrado repeler algunos de los ataques, objetivos en distintos puntos del país han sufrido daños. Y en Berlín se inaugura la edición número 73 del Festival Internacional de Cine, la Berlinale. Además del glamour de la alfombra roja, se han programado una serie de películas y actos en solidaridad con Ucrania y las protestas en Irán. El documental de Champagne Superpower sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tendrá su estreno mundial. En el festival también se proyectarán películas sobre las actuales protestas por los derechos humanos en Irán. La estrella de Hollywood, Kristen Stewart, encabeza el jurado internacional. 19 películas de todo el mundo compiten por el codiciado Oso de Oro. Y vamos ahora de inmediato a la alfombra roja con Tamara Rivera Castro. Tamara, Volodymyr Zelensky ha estado presente en este arranque de la Berlinale a través de una videollamada. Cuéntanos qué dijo y cómo ha sido la receptividad del mundo del cine al presidente ucraniano. Así es, Silvia. En la inauguración de la edición 73 de la Berlinale estuvo presente a través de videollamada el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dio primeramente gracias a la Berlinale por ser un cine, primero que nada, por solidarizarse con el conflicto en Ucrania, pero también hizo un llamado y dio gracias al cine por tener esa fuerza de poder apelar emociones a las personas y poder influenciar a las personas, y con esto dice él que también podrían cambiar el curso de la guerra. Él dice que el cine y el arte tal vez en sí no puedan cambiar el curso de la guerra, pero sí puede cambiar e influenciar la opinión de las personas que esperadamente cambien el curso de la guerra. Tamara Castro, muchas gracias. Seguimos con otras notas. El globo derribado por Estados Unidos sobre el Atlántico sigue dando de qué hablar, y a falta de certidumbres técnicas sobre origen y función, es la dimensión política lo que domina la actualidad informativa. Este jueves, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que tiene previsto hablar con su homólogo chino Xi Jinping sobre el globo que ordenó derribar el 4 de febrero, pero adelantó que no le pedirá disculpas. Tampoco mencionó cuándo se va a producir esa conversación. Biden quiso también salir al paso de rumores y teorías más o menos imaginativas sobre el globo chino. Esta fue su declaración. Aún no sabemos exactamente qué eran esos objetos, pero hoy por hoy nada permite decir que tengan que ver con un programa chino de espionaje o de otro país. La evaluación actual de los servicios de inteligencia es que esos 3 objetos eran, muy posiblemente, globos vinculados a empresas privadas, recreativos o de alguna institución. Bueno, y vamos ahora a la economía. Rosa Casals, cuéntanos. ¿Qué tal, Silvia? Seguimos en Estados Unidos porque Tesla acapara titulares. La empresa despidió decenas de trabajadores de su planta de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. La decisión del fabricante de vehículos eléctricos llega un día después de que los empleados de la factoría, que da trabajo a unas 800 personas, iniciaran una campaña para poner en marcha un sindicato. La agrupación de trabajadores Workers United presentó una queja ante la agencia federal encargada de regular las relaciones entre empresas y empleados en Estados Unidos. El sindicato asegura que los despidos son la represalia de Tesla por el intento de sus trabajadores de sindicarse. Bueno, y analizamos esta información con Ana Nieto, que nos acompaña desde el parqué de Nueva York. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Por cierto, ha durado poco esta acción sindical en Tesla. ¿Cuáles son los detalles? Ha durado muy poco. Ha sido esta misma semana cuando nos hemos enterado de que se estaban dando los primeros pasos para sindicalizar a esta planta de Buffalo, en la que se construyen paneles solares, componentes para los cargadores de motores eléctricos y software para la ayuda a la conducción de los automóviles. Fue el martes cuando los organizadores, apoyados por el sindicato Workers United, mandaron la carta a la dirección de Tesla diciendo que querían montar un sindicato en la planta.
El miércoles fue cuando se recibieron las primeras notificaciones de despidos que afectan a más de 2 docenas de empleados, algunos de ellos de los organizadores de esta acción sindical. Lo que están pidiendo son mejores pagas, mejores condiciones de trabajo, sobre todo en lo que se refiere a los días libres y los días por enfermedad, y también que se acabe la microgestión y el microseguimiento de su trabajo. Como dices, el sindicato Workers United, que ya ayudó a los trabajadores de Starbucks a sindicalizarse, va a llevar esto ante las autoridades para que se vuelva a contratar a estos trabajadores. Elon Musk, que es el presidente de Tesla, ya tiene una relación muy difícil con los sindicatos. Hace unos años un juez le obligó a borrar un tuit en el que amenazaba con quitar las stock options a quien se uniera a un sindicato. Ana, quería preguntarte por otro asunto. Hoy los mercados han reaccionado mal al segundo dato de inflación que se conoce esta semana en Estados Unidos, el índice de precios al productor. ¿Se ha dejado de avanzar en la lucha contra la inflación? No, se avanza. Lo que pasa que es muy lentamente. De hecho, la palabra que están utilizando aquí para definir la situación es sticky. Está pegajosa la inflación, no se sabe cuándo se va a acabar. Los precios pagados a los proveedores es un indicador adelantado. Normalmente luego se traducen a los precios que pagamos los consumidores. Y en el mes de enero subieron un 0,7%, muy por encima del 0,4% que se esperaba. En la lectura subyacente subió el 0,5%, también muy por encima del 0,3%. Parece que la inflación va a estar mucho tiempo entre nosotros, y la responsable de la Reserva Federal de Cleveland dice que con las subidas de tasas de interés posiblemente lleguemos al 2% en 2025. Vaya, todavía falta. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. Un saludo. Más de 40.000 personas han muerto como consecuencia del mortífero terremoto que azotó la semana pasada a Turquía y Siria. Los trabajos humanitarios ya comenzaron, pero está claro que el proceso de reconstrucción requerirá un esfuerzo a largo plazo. Mientras prosiguen las tareas de rescate aquí en Antioquía, ya se evalúan las repercusiones económicas de la tragedia. El Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo ha rebajado el PIB turco del 3,5% previsto para este año al 3%. La institución no espera, sin embargo, que el actual seísmo sea igual de perjudicial económicamente que el de 1999. La economía de las regiones turcas más castigadas por el terremoto de este año se basa en la industria ligera y la agricultura. Se espera que aún así se salve la temporada agrícola. Además, debido a su escasa integración en la economía nacional, el impacto será limitado. Turquía es el mayor receptor de fondos del BERD, e incluso sin tener en cuenta el impacto del terremoto, ya se estimaba que el crecimiento se ralentizaría este año. Los factores que, según el banco, más aumentan la vulnerabilidad económica turca son las crecientes necesidades de financiación exterior y la incertidumbre en torno a las elecciones de junio. Turquía enfrenta tiempos inestables. Y echamos un vistazo a América Latina. Silvia. Nos vamos ahora a Perú con una noticia delicada para el gobierno, y es que Amnistía Internacional asegura que durante las protestas antigubernamentales en Perú se han producido ataques generalizados contra algunos sectores de la población. Esa ONG de derechos humanos señala a las fuerzas del orden de reprimir particularmente al sector indígena y a los campesinos. Según Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para el continente americano, la crisis de derechos humanos actual ha sido alimentada por el racismo y la criminalización de esos sectores. La organización estima que el 80% de las muertes registradas desde el inicio de la crisis se concentra en los departamentos con mayor población indígena, que también son los más marginados históricamente. Por eso ha exhortado a las autoridades a poner fin al uso de la fuerza letal e investigar al más alto nivel los casos de abuso. Y más detalles ahora con la periodista Rosemary Cueva en Lima. Rosemary, Amnistía ha escuchado testimonios en las propias comunidades peruanas donde se han registrado incidentes de violencia. ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes de la investigación? Silvia, Amnistía Internacional dio hoy una extensa conferencia de prensa después de reunirse con varios sectores del país
y ha mencionado que hay una grave crisis de derechos humanos en el Perú desde hace más de 2 meses, desde que Dina Boluarte asumió la presidencia en el país. Ha señalado que hay evidencias del uso indiscriminado de armas letales por parte de policías y militares contra la población y, como mencionabas, con un alto grado de discriminación hacia la población campesina e indígena. También señaló que hay 28 víctimas de asesinatos, ha mencionado que son asesinatos y que estos podrían considerarse como ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas del orden, y que también hay más de 1.200 heridos, entre ellos muchas personas que han quedado inválidas y muchos de ellos también menores de edad y adolescentes. Ha señalado que tanto las fuerzas del orden como el gobierno no han sabido diferenciar entre los manifestantes pacíficos y los grupos violentos, y que existe una gran estigmatización contra la manifestación pacífica, y que esto podría percibirse como una intencionalidad en los ataques generalizados que ha habido contra la población campesina. También ha mencionado que desde el gobierno hay una clara intención de castigo contra la protesta, de silenciar las voces, y ha mencionado que estos hallazgos incluso los han presentado ante la presidencia. Bueno, y el principal llamado de Amnistía a Dina Boluarte y a su gobierno es que se ponga fin a la represión, al uso represivo y letal de la fuerza. En este sentido, ¿cuál ha sido la respuesta oficial y cómo avanzan las investigaciones desde los organismos del Estado? Desde esta reunión que se dio ayer entre Amnistía y la presidenta y parte de los ministros, no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno, pero lo que se ha señalado en esta conferencia de prensa de parte de la ONG es que Dina Boluarte ha escuchado estos hallazgos, esta investigación, no ha dado una respuesta puntual a cada denuncia, pero lo que ha mencionado es que se va a dar un apoyo económico a las víctimas de la represión. Sin embargo, el ministro de Justicia aclaró que esto no se trata de una reparación civil en el sentido de no asumir un grado de responsabilidad por parte del gobierno. Y hay investigaciones en curso por parte de los fiscales de derechos humanos. Sin embargo, lo que ha mencionado Amnistía Internacional es que hay muchas falencias económicas y tanto de recursos humanos, y que esto podría profundizar aún la crisis, ya que se podría hablar incluso de una impunidad en los casos. Muchísimas gracias, Rosemary Cueva, desde Lima. Y el Ejecutivo colombiano presentará al Congreso un proyecto de ley con el cual ofrecerá penas reducidas de entre 6 y 8 años a narcotraficantes que abandonen su actividad y ofrezcan reparaciones a las víctimas. El texto forma parte del plan de paz total del presidente Gustavo Petro y la ley para el desmantelamiento de estructuras criminales. El proyecto será analizado previamente por asesores en temas de política criminal y contempla además otros beneficios para los narcotraficantes, como la posibilidad de conservar hasta el 6% de su patrimonio ilícito. Este proyecto dejaría fuera, eso sí, a las organizaciones con estatus político y de beligerancia como los grupos guerrilleros. El conflicto armado en Colombia ha dejado en 6 décadas una huella profunda en todos los sectores de la población. A continuación les traemos un reporte sobre la iniciativa de un grupo de mujeres para sobreponerse a lo vivido durante la guerra. En Neiva, al sur de Bogotá, el sueño de la paz empieza elaborando estos bizcochos de achiras, una especialidad regional. Estas mujeres vivieron la guerra. Algunas fueron miembros de la FARC, otras víctimas del conflicto armado en Colombia. Ahora trabajan juntas. Al principio, cuando nos encontramos, es entender pues, su dolor pues, que generó en su momento nuestra vida guerrillera, entenderlos y decir aquí estamos, poniendo la cara para reconocer y para poder trabajar de la mano en qué podemos, ¿sí? de una u otra manera subsanar un poco. Nidia Arcila se unió a la FARC cuando era adolescente. La entrenaron como enfermera. Ella creía en el mensaje de la justicia social del grupo. Ahora está apoyando a la paz. Es firmante del acuerdo de 2016. También lo fue el padre de sus 2 hijos. En mi caso, a mi compañero, Ramiro Durán, él lo mataron hace 7 meses. Él admiraba y le encantaban pues que nosotros pues estuviéramos en estas iniciativas
No sabe quién lo ha matado. Es uno de los más de 300 firmantes que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Algunos asesinatos fueron ejecutados por grupos armados disidentes. La violencia no cesa en algunas zonas de Colombia. Las iniciativas, como aquí en Neiva, buscan ayudar a las mujeres del conflicto, a las víctimas y a las que están estigmatizadas por su pasado en la FARC. Como millones de familias en Colombia, la familia de Karen Juliet Trujillo fue desplazada por el combate entre la FARC y paramilitares. Nos reconocieron como víctimas del conflicto armado por la desaparición de mi hermano y pues el traslado en esos días. Es que a pesar de ser también víctimas, sentimos que somos resilientes por todo lo que vivimos, pero a pesar de eso pues seguimos aportándole a construir paz de diferentes aspectos. Las mujeres tienen grandes ambiciones, pero pocos recursos. Necesitan dinero para nuevas máquinas y talleres. Su gran sueño es vender sus achiras en todo el mundo, generar ingresos y ser un gran ejemplo de reconciliación. Colombia necesita que llegue esa paz a los territorios, que llegue esa paz. Necesitamos que cese la horrible noche. No queremos ver más huérfanos. Las mujeres esperan que las negociaciones entre el gobierno y el ELN lleguen a un buen puerto y que toda Colombia pueda dejar atrás la violencia. Y cambiamos ahora completamente de tema. El Titanic, en su día el mayor buque de pasajeros del mundo y considerado inundible, naufragó durante su viaje inaugural. Ahora se dan a conocer imágenes inéditas del precio. En 1986, un equipo de oceanógrafos estadounidenses filmó los restos del Titanic hallado frente a las costas de Terranova, en Canadá. Las imágenes se publican coincidiendo con el 25 aniversario del estreno de la película de James Cameron. Y tenemos exactamente más de una hora de imágenes sin editar sobre estos restos del Titanic. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.